Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy estudiaremos la pronunciación de las terminaciones ed de los verbos en pasado. Para ello les recomiendo ver los siguientes tutoriales, especialmente el tutorial número 6, en donde hemos hablado acerca de los verbos regulares y las reglas que siguen estos para transformarlos a su pasado. El día de hoy estudiaremos el sonido de los verbos en el pasado. Por ejemplo, tenemos al verbo cook, cocinar. En su pasado sería cooked. El verbo play, jugar, en su pasado sería played. El verbo rest, que es descansar, en su pasado sería rested. ¿Han notado que en su pasado esas terminaciones en ed se pronuncian de formas diferentes? Eso lo estudiaremos el día de hoy. Antes de estudiar el sonido de la terminación ed de los verbos en pasado, deberemos entender primero qué son los sonidos sordos y los sonoros. Todos los sonidos producidos en el inglés se clasifican en dos: sonidos con voz o sonoros, que en inglés sería voiced sounds, y los sonidos sin voz o sordos, que en inglés sería voiceless sounds. Empecemos con los sonidos sordos o sin voz. Número 1. No usan la voz. Número 2. Generalmente producen una explosión corta de aire en nuestra boca utilizando los labios o la lengua. En otras palabras, en los voiceless sounds no utilizamos las cuerdas vocales para producir el sonido. Simplemente vamos a expulsar aire hacia nuestra boca utilizando la lengua, dientes o labios encargados de modular el sonido. Por ejemplo, pronunciemos estas consonantes. Para ello he puesto una figura en la pantalla, que quiere decir que para pronunciar estas consonantes lo que quiero que hagan es se toquen el cuello, especialmente las cuerdas vocales. Bien, una vez que tengan la mano en las cuerdas vocales, en el cuello, van a ver que cada vez que ustedes hablan, vibra. Ahora, lo que quiero que noten es que las siguientes consonantes que vamos a pronunciar no debe vibrar las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a expulsar aire y vamos a utilizar nuestra lengua, dientes o labios para pronunciarlo. ¿Ok? Bien. Pronunciemos esta primera consonante. No van a decir P, no. Van a decir el sonido de esta consonante. El sonido de esta consonante simplemente es P, P. ¿Ven que simplemente estoy eliminando aire de mi boca y utilizando mi lengua y labios para modular el sonido? Simplemente es P, P, P. Ahora, si sus cuerdas vocales están vibrando al realizar esto, lo están haciendo de forma incorrecta. Simplemente deben eliminar aire. Veamos otra consonante. No van a decir K, sino que van a pronunciar el sonido de esta consonante, que sería K, K, K. Bien, veamos otra consonante. Tampoco van a decir S, simplemente van a pronunciar el sonido, que sería S. S, S. Así como estas, hay muchas consonantes que tienen sonidos sordos, como la que vemos en la pantalla. Ahora veamos en qué se diferencian con los sonidos sonoros o los voiced sounds. Veamos. Número 1. Los voiced sounds o los sonidos sonoros usan la voz. Número 2. Las cuerdas vocales vibran cuando se produce el sonido. Esa es la gran diferencia. Recuerden, en los sonidos sonoros, las cuerdas vocales van a vibrar, mientras que en los sonidos sordos vimos que las cuerdas vocales no vibran porque simplemente estamos eliminando aire hacia nuestra boca. Con esto, quiero que otra vez se toquen el cuello, especialmente en las cuerdas vocales, para que vean la vibración. Ahora, pronuncien esta consonante. No van a decir M, simplemente van a pronunciar el sonido de la consonante, que sería ¿Vieron que vibra? Veamos otra consonante.
Esta consonante en el inglés, el sonido es como mordiendo los labios inferiores. Bien, empecemos. V, v, v. ¿Ven cómo vibra? Veamos otro. Esa Z en inglés es como el zumbido de una abeja. Z, z. Vibran, ¿cierto? Asimismo, tenemos otras consonantes que también realizan vibraciones al pronunciarlas, incluyendo las vocales, vowels. Por ejemplo, a, e, i. ¿Vibra cuando dicen cada vocal? Por supuesto. Entonces, todas estas consonantes son o dan un sonido sonoro. Dan voiced sounds. Y ahora se preguntarán, ¿y esto para qué nos sirve? Una vez conociendo esto, podremos recién estudiar o reconocer los 3 tipos de pronunciación de los verbos terminados en ed. Y esto lo he clasificado en 3 reglas. Veamos la regla número 1, que nos dice. Rule number 1. Nos dice que pronunciamos esa ed final en los verbos en pasado como una T después de un sonido sordo. Para ello, primero reconocemos el sonido de las consonantes finales de los verbos en su forma básica. Bien, creo que nos mareamos ahí un poquito. Para ello veamos un ejemplo. Yo sé que con este ejemplo van a entender mucho mejor. Para ello tenemos un cuadro y recuerden que en este cuadro, que es igual al anterior, al lado izquierdo vamos a tener a la forma básica del verbo y a su derecha vamos a tener el verbo en su forma de pasado. Empecemos con el primer verbo en su forma básica. Miss. Miss, extrañar. Ese verbo termina en una consonante. ¿Cuál es? S, miss. Bien, esa S da un sonido sonoro o un sonido sordo. Veamos, pronunciemos la S. S, s. ¿Vibran tus cuerdas vocales? No, no vibran. Entonces nos da un sonido sordo. En otras palabras, en inglés sería un voiceless sound. Nos da un sonido sordo. Bien, conociendo esto, ahora transformemos este verbo en su pasado. Y siguiendo las reglas anteriormente estudiadas, sabemos que simplemente se le agrega ed al final. Perfecto. Ahora, ¿cómo pronunciamos esa ed en el pasado? Para ello, veamos la regla número 1, que nos dice que aquellos verbos que tengan un sonido sordo, un voiceless sound, vamos a pronunciar esa ed como una T. Bien, entonces vamos a pronunciar esa ed como una T y sería missed. Missed. Tengan cuidado. No es missed, es missed. Missed. Que quiere decir, en otras palabras, que simplemente estamos pronunciando la M, I, S, S y T. Bien, missed. Missed. Veamos otro ejemplo. Tenemos al verbo stop. Stop. Este verbo termina en ¿qué consonante? P, ¿cierto? Stop. Entonces, ¿esa P es un sonido sordo o un sonido sonoro? P, p. Un sonido sordo. Bien. Voiceless sound. Entonces, al transformar este verbo en su pasado, según la regla número 1, vamos a pronunciar esa ed en el pasado como una T y sería stopped. Stopped. Bien, simplemente estamos pronunciando esto. Stopped. Stopped. Veamos otro ejemplo. Relax. Relajar. Relax. Está terminando en ¿qué consonante? X. Muy bien. Ahora, esa X suena como una relax, como una S. Y sabemos que las S son voiceless sound, sonidos sordos. S, s, porque no hay vibración en las cuerdas vocales. Entonces, al transformar este verbo en su pasado, vamos a pronunciar esa ed como una T. Muy bien. Sería relaxed. Relaxed. En otras palabras, simplemente estamos pronunciando esto. Relaxed. Relaxed.
Fácil, ¿cierto? Ahora veamos la regla número 2. Rule number 2, que nos dice, vamos a pronunciar esa ed final en los verbos en pasado como una d después de los sonidos sonoros, voiced sounds. Para ello, primero veamos la forma básica del verbo y vamos a comenzar con el verbo clean. Clean, que es limpiar. Bien, este verbo está terminando en ¿qué consonante? N, ¿cierto? Bien. ¿Esa N da un sonido sonoro o un sonido sordo? Veamos. ¿Vibran tus cuerdas vocales? Así es. Entonces es un voiced sound. ¿Ok? Bien, al transformar este verbo en su pasado, vamos a pronunciar esa ed final como una D. Veamos. Cleaned. Cleaned. Bien, simplemente estamos pronunciando esto de aquí. Cleaned. Cleaned. Y esa es la pronunciación correcta de los verbos en pasado. Veamos otro ejemplo. Smile. Smile. Sonreír. Bien, ¿cuál es la terminación del sonido de este verbo? Smile. ¿La E? No, porque la E no se pronuncia. La última consonante que se pronuncia en este caso es la L. Bien, ahora, esta L es un sonido sonoro. Veamos. ¿Vibran tus cuerdas vocales? Así es. Entonces es un voiced sound. Bien. Ahora, transformemos este verbo en su pasado. Simplemente vamos a agregar una D. Y vamos a pronunciar esa ed como una D. Y simplemente vamos a decir smiled. Smiled. Estamos pronunciando solamente esto. Smiled. Smiled. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Enjoy. Disfrutar. Bien. ¿Cuál es la terminación del sonido de este verbo? Enjoy. La Y, ¿cierto? Esa Y suena como una vocal. Enjoy. Y. Bien. Ahora, ¿se mueve o vibran las cuerdas vocales a pronunciar esa I? Así es. Y. Enjoy. Sí, vibra. Entonces, da un voiced sound, un sonido sonoro. Bien, transformemos ahora este verbo en su pasado. Y sería, ¿cómo pronunciamos eso? ¿Cómo pronunciamos la ed en este caso si vibra la última consonante en el verbo en su forma básica? Bien, como una D. Y pronunciamos enjoyed, enjoyed, enjoyed. Perfecto. Ahora veamos la regla número 3. Rule number 3, que nos dice, vamos a pronunciar como una ID después de las consonantes D o T en los verbos en su forma básica. Veamos un ejemplo para entender esto un poco mejor. Empecemos con este verbo, decide, decidir. Bien, ¿cuál es la última consonante que se pronuncia en este verbo? Decide. ¿Se pronuncia la E? No, se pronuncia la D. Esta es la última consonante que se pronuncia. Decide. Decide. La E no se pronuncia. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Que al transformar este verbo en su pasado, esa ed final en su pasado se va a pronunciar como una ID. ¿Por qué? Porque el verbo en su forma básica está terminando en D. Ahora, al pronunciarlo decimos decided, decided. Simplemente estamos pronunciando esto. Decided, decided. Veamos otro ejemplo. Want, querer. Este verbo termina en ¿qué consonante? Want. Muy bien, en una T. Y según la regla número 3, aquellos verbos en su forma básica que terminan en una D o en una T, como en este caso, al transformarlo en su pasado, esa ed se va a pronunciar como una id. Bien, entonces sería wanted, wanted. Simplemente estamos pronunciando esto. Wanted, wanted. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Invite, invite, invitar. ¿Cuál es la última consonante que se pronuncia? Invite.
¿La E se pronuncia? No. La que se está pronunciando es la consonante T, porque la E no se pronuncia. Invite. Bien, entonces, al terminar este verbo en una T, según la regla número 3, al transformarlo en su pasado, vamos a pronunciar esa ED como una ID. Invited, invited. Simplemente estamos pronunciando esto. Invited, invited. Y eso sería todo. Ahora, se habrán dado cuenta que el sonido de esa ID no suena como una I en el español o como una E. No estoy diciendo invited o invited, no. No estoy diciendo como una E, invited, invited, no. Estoy diciendo invited, invited. Entonces, ¿cuál es ese sonido en inglés? Eso lo estudiaremos en la lección número 8. Vamos a aprender a pronunciar correctamente el sonido de esa vocal. Asimismo, los invito a resolver el ejercicio número 57, que es el ejercicio de este tema, para reforzar los conocimientos aprendidos el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.